Vale. Buenas noches. Vale. Vale. No tengo sonido, No tengo sonido. No tengo sonido. No, no. No me oye. No me oye. No tengo sonido. ¿Cómo se prende? O sea, esto va conectado Sí, está bien. Está el y micrófono. esto va conectado. Ahí. Híjole. A ver, ponte esto. Un pasito. Pregunta si te escuchan. ¿Me están oyendo? Sí, profe, sí lo estamos Hola, escuchando. profe, buenas noches, sí se le escucha. Claro y fuerte, doctor. Sí, claro y fuerte. Ah, bueno, es que estaba preocupado porque no sentía. Diles que te Señor, se escucha perfecto. Ah, bueno, sí, ya me están hablando. ¿Ahí los escuchas bien? Ya los oigo bien, sí. Listo. Ah, también aquí, ve, es esto también, ¿no? Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Dónde es que estaba el...? Ahí. Aló, aló, aló. Profe, sí, señor, lo escuchamos. Ahí lo estamos escuchando, doctor. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, de buenas no tiene nada. Que llovedera tan horrible, por Dios. Qué modo de llover tan feo. Bueno, entonces no me falta ninguno por calificar, ¿cierto? Porque creo que todos quedaron calificados. Quiero oír, me pregunto que si todos quedaron calificados. Y Creo profe, que sí, doctor. Sí, doctor. Nosotros hicimos la revisión Sí, señor. en el último grupo y de una vez señalamos las personas que ya estaban retiradas. Exactamente. Bueno, entonces, para el próximo examen, yo estuve pensando en poner unos temas o un tema para que ustedes lo desarrollen este fin de semana y entonces el lunes podíamos empezar a hacer examen con toda la tranquilidad del mundo. Por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad y la acción de inexequibilidad. Ese es un punto para que ustedes lo estudien. La acción de inconstitucionalidad se da cuando es la acción pública de inconstitucionalidad. Es una facultad que tenemos. Por favor, Hugo, ciérrame.
Facultad de acusar ante la Corte Constitucional normas de inferior jerarquía que se estiman contrarias al ordenamiento superior, es decir, contrarias a la Constitución, a fin de que sean declaradas inexequibles mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada. ¿Cuál es la finalidad de la acción pública de inconstitucionalidad? Efectividad del principio fundamental de supremacía de la Constitución. ¿Quién tiene la competencia para declarar si una ley o un procedimiento es inconstitucional? Pues entonces La lo Corte tiene Constitucional. la sala plena de la Corte Constitucional. Viene un procedimiento. Dice que se puede acudir ante cualquier notaría o ante la misma Corte, o sea, ante la Secretaría General de la Corte Constitucional, para presentar la demanda, el escrito de demanda. Se presenta y allí esa demanda se somete a reparto. Se reparte y al magistrado que le corresponda, entonces tiene 10 días para tomar una de estas decisiones. O la admite, o la inadmite, o la rechaza. Si se admite, entonces se corre traslado por 30 días al Procurador General. Se fija en lista las normas que han sido acusadas y se fija durante 10 días para que cualquier ciudadano la impugne o la defienda. 30 días más para un proyecto de sentencia y 60 días más para que la Corte profiera la sentencia. Esa es la acción pública de inconstitucionalidad. Viene la acción de inexequibilidad. Cuando ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por contrariar la Constitución o por no estar conforme con este. Entonces, cuando una ley, decreto, lo que sea, ha sido expulsado, entonces la declaratoria de inexequibilidad proferida por la Corte Constitucional es una orden para que ni las autoridades estatales ni los particulares la apliquen. En otros casos, se tiene como una facultad para que no dejen de aplicarla, es decir, es la de restaurarle los efectos a la disposición inconstitucional. La acción de inexequibilidad, cualquier ciudadano colombiano que demande a la Corte que declare inexequible, esto es, que no se puede ejecutar, cumplir o llevar a efecto todo o parte del contenido de una ley o de uno de los decretos dictados por el gobierno en ejercicio de facultades extraordinarias. Entonces, yo tengo ese tema, propongo ese tema para que ustedes me lo desarrollen. Y entonces sobre eso hacemos la exposición a partir del lunes, porque el lunes es 15. Yo necesito entonces calificarlos. Ese es un tema que yo he pensado. Y el otro tema que yo he pensado, que es un tema cultural, es el de saber en qué consistieron o las partes más o lo más importante de las 3 grandes revoluciones que hemos tenido en el mundo. ¿Cuáles son esas revoluciones? La revolución inglesa, la revolución norteamericana y la revolución francesa.
Entonces yo lo pongo a la consideración de ustedes a partir de este momento para que ustedes me digan por cuál de esos dos temas se van. Ahora, Profesor, buenas noches. Buenas noches, sí. Pues yo consideraría que, pues teniendo en cuenta que estamos estudiando la Constitución colombiana, o sea, estamos hablando de constitucionalismo, yo diría que la francesa sería la más indicada, aunque pues yo sé que la norteamericana tiene que ver mucho, sobre todo por la relación con el proceso independentista en América, pero yo Sí. diría que la más relevante es la francesa. No sé qué opine su merced o qué opinen mis compañeros. Pues a mí me parece una decisión sabia, porque es que la Revolución Francesa imperó para todos los países del mundo y especialmente para nosotros, ¿no? Entonces, podría ser la Revolución Francesa, ¿no? Buenas tardes, doctor. Sí, buenas El noches. doctor, Compañeros. Yo personalmente, pues no sé, me parece como más tentativo y más llamativo el tema de la inconstitucionalidad e inexequibilidad. Me parece que es un poco más aplicable a las normas internas que pues vamos a manejar realmente nosotros en nuestro desempeño. No sé qué opinen los demás compañeros, es mi opinión Sí, personal. eso es cierto. el Es- doctor Halber Pava tiene levantada la mano para que le dé el uso de la palabra. sí, sí, dime, Albert, ¿qué será? Doctor, buenas noches. Precisamente pues también estoy de acuerdo con la compañera que acaba de hablar, por lo que pues esto lo podemos enfocar más que todo en el conocimiento propio de lo que estamos realizando con usted. Ya Sí, entonces estaría de acuerdo con ella en la acción de inconstitucionalidad y en la acción de inexaquibilidad, por lo que pues obviamente ya como lo dijo la compañera, pues podríamos basarnos mucho más en la competencia para nosotros mismos. ya. Sí, este tema que, que les puse encuadra dentro del proceso contencioso constitucional. Ese podría ser un tema interesante. El otro es un tema de cultura jurídica, de cultura porque los abogados se supone que somos personas cultas y entonces hay que recobrar esa cultura, por lo menos tener idea qué fue la Revolución Francesa. Hemos dicho las tres revoluciones más importantes, lo más importante de cada revolución, porque es que da mucho pesar, y yo lo veo en las reuniones, que a veces se tocan ciertos temas y la inmensa mayoría de las personas no sabe y se sienten incómodos y eluden. Y entonces sale el fútbol. Pero resulta que es que eso es rezago de la política de los romanos. Los romanos nos dieron pan y circo y ahora nos dan pan y fútbol, fútbol venteado. Y qué tristeza que las personas no tengan un bagaje, un conocimiento, no tengan idea qué fue la Revolución Francesa, las partes más importantes. Y pues bueno, también lo otro, el proceso contencioso constitucional. Según lo que ustedes escojan hoy, yo puedo entonces hacer un recorderis de lo uno o de lo otro. Estoy en condiciones de hablar de las tres revoluciones francesas o hablar de lo que se llama hoy el proceso contencioso constitucional. Entonces ustedes dirán,
por dónde nos vamos. Doctor, si me permite, yo hago una encuesta por interno, que así solemos hacerlo, y a las 7 le tenemos la respuesta ya por mayoría, ¿le parece? Bueno, sí está bien. Listo, doctor, ya mismo la hago y se las comparto, compañeros. Perdón, profe, pero pues desde ese punto de vista sería bueno, sí, a mí me gustaría, por ejemplo, el recorderis de las tres revoluciones, sí, porque yo sí recuerdo haber visto eso, pero hace mucho rato, pero sí sería bueno, me parece muy bien, hacer como un recorderis de las tres revoluciones. Bueno, entonces podemos hacer un recorderis mientras ustedes van por ahí votando. Y si se deciden por el proceso contencioso constitucional, pues podemos hacer también un recorderis sobre eso. A ver un poquito de la Revolución Francesa. La historia conjunta de Inglaterra y Norteamérica no es típica de todo el mundo occidental. En Alemania, Rusia, Austria, Italia, España y Francia, el principio de la monarquía absoluta conservó su supremacía durante varias generaciones. La Revolución Francesa de 1789 marcó la división entre la historia antigua y la moderna. Mientras se considera que la democracia política iba a ser la etapa final en el desarrollo de la raza humana, parecía natural que lo que Francia había logrado en los años de su revolución debían lograrlo todos los otros estados del mundo moderno. Para las naciones industrializadas, la democracia política todavía se considera la forma suprema de gobierno. Sin embargo, Rusia y China muestran como un pueblo retrasado donde puede saltar sobre la democracia, mientras los países del tercer mundo la adoptan formalmente sin que opere de manera eficaz. Por esto, la Revolución Francesa tiene para nosotros, más que un valor histórico, una perspectiva para el examen y consideración de nuestro tiempo. La Revolución Francesa resulta difícil de comprender porque ocurre en una época de transición económica. Algunos escritores, particularmente marxistas, han querido interpretarla como la reacción política y social ante el cambio económico y la consideran como el plano en el cual el capitalismo trazó su derecho a gobernar. Otros ven en ella un simple movimiento político para el establecimiento de la democracia moderna. Tales teorías son insostenibles. La industria francesa no había alcanzado el grado de conciencia necesario para tratar de tomar la dirección de los asuntos. En cuanto a la democracia política, muchos de los revolucionarios temían su establecimiento y decididamente no fue instaurada como uno de los resultados de la revolución. En el periodo de transición en que ocurrió la revolución, no se pudo establecer ninguna forma durable de gobierno. Únicamente pudo destruirse el despotismo absoluto, mientras que los sistemas relativamente estables erigidos en Norteamérica y en Inglaterra soportaron el choque de la industrialización
y lograron mantener una continuidad en su forma política. La importancia de la revolución no descansa en las instituciones políticas a que dio lugar, sino en las ideas que evocó y diseñó en todo el mundo. Durante 128 años y hasta la Revolución Rusa de 1917, esas ideas fueron la base del pensamiento progresista. Así podemos afirmar que la Revolución Americana hizo nacer las esperanzas y en 1789 se puso en marcha la tarea de alcanzar la libertad política, la igualdad y la fraternidad en el mundo occidental. Son estos los valores sobre los cuales se construirá el constitucionalismo moderno. La política e ideología del mundo en el siglo XIX se formaron principalmente bajo la influencia de la Revolución Francesa. Francia proporcionó el modelo de organización científica y técnica y el sistema métrico decimal. La ideología del mundo moderno penetró por primera vez en las antiguas civilizaciones que hasta entonces habían resistido a las ideas europeas. En Francia desemboca la filosofía del derecho de la Ilustración en una codificación general del derecho privado que por su alcance histórico rebasa cuanto se había llevado a cabo en los estados alemanes. Aquí me estoy refiriendo al Código Civil de Francia de 1804. Las asambleas revolucionarias iniciaron los trabajos para un Código Civil uniforme, pero su agitada vida no les permitió ultimarlos. El impulso final decisivo vino de Napoleón. En 1804 se promulgó el Código Civil. En 1806 el Código de Comercio. En 1807 el Código de Procedimiento y en 1810 el Código Penal. La codificación napoleónica consagra ya plenamente la igualdad civil y la libertad individual en el marco de un espíritu centralizador y a la vez individualista. El Estado-nación encontró su primera forma en la monarquía absoluta y su primera expresión teórico-política en el derecho divino de los reyes. La monarquía francesa alcanzó el cenit de su gloria bajo el reinado de Luis XIV. Los nobles no fueron ya rivales rebeldes, sino satélites en una corte lujosísima, y la iglesia se convirtió en un útil instrumento de político, quedando controlada la vida entera de la nación por un vasto servicio civil. Los propósitos y objetivos del Estado Nacional francés pueden resumirse en dos palabras: riqueza y gloria. Sus métodos en una sola: burocracia. El oro que fluía a sus arcas se empleaba en el mantenimiento de guerras continuas y en obras públicas de una magnificencia sin precedentes. Se hizo claro entonces que los intereses del Estado francés resultaban opuestos a los intereses del pueblo francés. La política religiosa de Luis XIV, la rigurosa censura de la literatura y la prensa y la expulsión de los hugonotes impidieron el surgimiento de una fuerte e independiente clase burguesa. Las pretensiones imperiales de Francia habían hecho surgir una alianza dirigida por Inglaterra que la obligó a aceptar el llamado Tratado de Utrecht. Exhausta por los esfuerzos, se vio condenada a la derrota en las guerras coloniales del siglo XVIII. Francia no tenía más remedio que darse cuenta que no había esperanza de que la monarquía pudiera corregir sus vicios, ni siquiera a través de reformas constitucionales. El pueblo francés se quejaba por la existencia de clases privilegiadas inmunes a los impuestos, la existencia de una enorme maquinaria oficial inútil en lo absoluto y la censura existente sobre toda iniciativa individual. Si comparamos estas quejas con la de los colonos norteamericanos, percibiremos que se encontraban sujetos a un gobierno que se hallaba fuera de su territorio y que ese gobierno no había podido evitar el crecimiento y desarrollo de una fuerte y próspera burguesía,
así como tampoco mantenía a una numerosa clase parasitaria con el producto de los impuestos. De ahí se deduce que la Revolución Francesa debía producir una guerra civil en lugar de una guerra de independencia. Cuando cayó la monarquía absoluta en Francia, no hubo nada con qué reemplazarla, si se exceptúa un caótico cuerpo doctrinal surgido no de la práctica experimental de gobierno, sino de años de oposición puramente teórica. La crítica del despotismo se basa con unanimidad en las ideas expuestas por Locke en un libro que se llamó Ensayo sobre el gobierno civil, ideas que aplicadas al medio francés adquirían un tono mucho más dogmático y radical. Careciendo de tradiciones autonomistas e incluso de derecho consuetudinario, los teóricos franceses se vieron obligados a considerar los llamados derechos naturales como un cuerpo de doctrina, en lugar de inspirarse en los intereses de una clase compacta que tuviese confianza en sus propios destinos, como la burguesía inglesa o norteamericana, para orientar su labor teórica, se limitaron a legislar en abstracto para una criatura puramente imaginaria. Los fisiócratas basaron sus críticas de la política económica del Estado francés en un supuesto orden económico natural, según el cual, si cada hombre se limitaba a buscar su felicidad individual, el bienestar de todos se lograría en breve. Ese orden natural lo concibieron como un sistema basado sobre la propiedad privada de los bienes agrícolas y, en consecuencia, actuando en interés de los grandes terratenientes, buscaban la destrucción de los privilegios, la libertad de contratación, la abolición de las medidas fiscales y la aplicación de la ciencia a los problemas de la agricultura. Los fisiócratas fueron partidarios de un despotismo ilustrado y creían que la democracia constituía una amenaza a los intereses de la propiedad privada. Solo entre las filas de los teóricos heterodoxos encontramos los gérmenes del nuevo movimiento que iba a desembocar en la revolución. Dos escritores adversarios, Rousseau y Thomas Paine. Ustedes se acuerdan, yo no sé si en la universidad les pusieron un estudio sobre el contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Yo tuve oportunidad de estudiar esos trabajos y tengo que decirles que con mucho pesar, ninguno llegó a la conclusión de cuál era el contrato social que proponía o del cual hablaba Juan Jacobo Rousseau. Pues el contrato social de Juan Jacobo Rousseau es la Constitución, porque eso es lo que nos obliga a todos. Todos tenemos como una especie de contrato con la Constitución. Tenemos que cumplir lo que ese contrato nos indica. Entonces el contrato social de Juan Jacobo Rousseau es la Constitución y nadie dio con eso. La Revolución Francesa puede no haber sido un fenómeno aislado. Estados Unidos en 1776, Irlanda en 1782, Bélgica y Lieja en 1787, Holanda en 1783, pero fue mucho más fundamental que cualquiera de sus contemporáneos. Francia era el más poderoso y popular de los estados europeos, a excepción de Rusia. En 1789, casi de cada 5 europeos, uno era francés. Fue la única revolución social de masas e inconmensurablemente más radical que cualquier otro levantamiento. Porque en América, los resultados de nuestras revoluciones fueron que los países quedaron poco más o menos como antes, aunque liberados del dominio político de los ingleses, los españoles o los portugueses. De todas las revoluciones contemporáneas, la francesa fue la única ecuménica. La revolución norteamericana no dejó huella importante en ninguna parte, contrariamente a la francesa, que incidió más en los levantamientos que llevarían a la liberación de los países iberoamericanos después de 1808. Incluso llegó a influir en Bengala.
Como se ha dicho con razón, la Revolución Francesa fue el gran movimiento de ideas en la cristiandad occidental que produjo algún efecto real sobre el mundo del Islam. Durante el siglo XVIII, Francia fue el mayor rival económico internacional de Inglaterra. Su comercio causaba preocupación en la Gran Bretaña. Su comercio colonial era en ciertas áreas más dinámico que el británico. Sin embargo, Francia no era una potencia como Inglaterra. Las nuevas fuerzas sabían con exactitud lo que querían. Los fisiócratas pregonaban una eficaz explotación de la tierra, la libertad de empresa y comercio, una normal y eficiente administración de un territorio nacional único y homogéneo, la abolición de todas las restricciones y desigualdades sociales y una equitativa y racional administración y tributación. Reformas de este género no eran incompatibles con las monarquías ni mal recibidas por ellas, siempre que fueran en pequeñas dosis. Sin embargo, en Francia, dichas reformas fracasaron por la llamada reacción feudal, que realmente fue la chispa de la revolución. 400.000 nobles, el clero y una ennoblecida clase media gubernamental gozaban de innumerables privilegios que los hacían sentir bastante seguros. Políticamente, la nobleza había perdido su independencia y responsabilidad. Económicamente, las inquietudes de los nobles no eran injustificadas. Había una inflación que tendía a reducir el valor de sus ingresos fijos. Así los nobles durante todo el siglo XVIII, tanto en Francia como en otros muchos países, se aferraban a los puestos oficiales que sin duda hubieran desempeñado mejor los burgueses. De esta forma, la nobleza irritaba los sentimientos de la clase media al competir con éxito en la provisión de puestos oficiales. Los trastornos financieros de la monarquía iban en aumento. La estructura administrativa y fiscal estaba muy anticuada. Francia se vio envuelta en la guerra de independencia norteamericana, aunque obtuvo la victoria, fue a costa de una bancarrota final, por lo que la Revolución Americana, a juicio de autores, puede considerarse la causa directa de la francesa. La guerra americana y su deuda rompieron el espinazo de la monarquía. La primera brecha en el frente absolutista fue abierta por una selecta pero rebelde asamblea de notables. La segunda y decisiva fue la desesperada decisión de convocar los estados generales. Así podemos afirmar que la revolución empezó como un intento aristocrático de recuperar los mandos del Estado, que fracasó por subestimar las intenciones independientes del tercer estado y por desconocer la profunda crisis económica y social. La Revolución Francesa no fue hecha o dirigida por un partido o movimiento. Tal vez podamos identificar como responsables a los filósofos que inspiraron a la burguesía, cuyas peticiones están magníficamente sintetizadas en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789, que no es un documento en favor de una sociedad democrática. Allí se consagraba la propiedad privada como un derecho natural sagrado, inalienable e inviolable. El establecimiento de una asamblea representativa muy adecuada para la mayor parte de los burgueses liberales, que considerados en conjunto no eran propiamente unos demócratas, sino unos creyentes en el constitucionalismo, en un Estado secular con libertades civiles y garantías para la iniciativa privada, gobernado por contribuyentes y propietarios. 610 hombres, la mayor parte de ellos campesinos, pobres, obreros, analfabetas, fueron elegidos para representar el tercer estado. La clase media había luchado con éxito para conseguir una representación tan amplia como las de la nobleza y el clero juntas, ambición muy moderada para un grupo que representaba oficialmente el 95% de la población. Deseaban convertir los estados generales en una asamblea de diputados individuales que votaran como tales en vez de por órdenes, situación en la cual la nobleza y el clero siempre podían superar
en votos al tercer estado. Unas 6 semanas después de la apertura de los estados generales, los comunes constituyeron una asamblea nacional con derecho a reformar la constitución. Fue este el primer hecho revolucionario. El absolutismo terminó simbólicamente cuando Mirabeau le dijo al rey: Señor, sois un extraño en esta asamblea y no tenéis derecho a hablar en ella. ¿Cómo les parece? Así se le dijo al rey Mirabeau. Señor, sois un extraño en esta asamblea y no tenéis derecho a hablar en ella. Lo que transformó una limitada agitación reformista en verdadera revolución fue el hecho de que la convocatoria de los estados generales coincidiera con una profunda crisis económica y social. Las malas cosechas no solo afectaban a los campesinos, sino también a las clases pobres urbanas. Se redujo el mercado de productos manufacturados. Además, el ejército ya no era digno de confianza. En circunstancias normales, esta situación no hubiera pasado de provocar algunos tumultos, pero en 1788 y 1789, una campaña de propaganda electoral daba a la desesperación del pueblo una perspectiva política al introducir en sus mentes la idea de liberarse de la opresión y de la tiranía de los ricos. La toma de la Bastilla del 14 de julio de 1789 ratificó la caída del despotismo y el comienzo de la liberación. El feudalismo no se abolió finalmente hasta 1793. A finales de agosto, la revolución obtuvo su manifiesto formal, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso llegó a la cárcel. ¿A quién fue en Colombia? ¿Qué tradujo eso? Don Antonio Nariño. Exactamente. Entre 1789 y 1791, la burguesía moderada victoriosa, actuando a través de la que entonces se había convertido en Asamblea Constituyente, emprendió la gigantesca obra de racionalizar y reforma de Francia, que era su objetivo. La Constitución Civil del Clero de 1790, un mal interpretado intento de destruir no a la Iglesia, sino su sumisión al absolutismo romano, llevó a la oposición a la mayor parte del clero y de los fieles, y contribuyó a impulsar al rey a la desesperada y suicida tentativa de huir del país, siendo detenido en Varennes en junio de 1791. En adelante, el republicanismo se hizo una fuerza masiva. El estallido de la guerra tendría inesperadas consecuencias al dar origen a la Segunda Revolución y más tarde al advenimiento de Napoleón Bonaparte. En otras palabras, convirtió la historia de la Revolución Francesa en la historia de Europa. Bonaparte convirtió la historia de la Revolución Francesa en la historia de Europa. La Revolución Francesa inundó a Francia con una serie sucesiva de oleadas. La primera tuvo lugar cuando el ataque conjunto de todo el pueblo, burguesía, campesinos y obreros, contra la corrupción. Intervinieron dos factores: la desavenencia entre los propios revolucionarios y la amenaza de intervención extranjera. Estos factores exigían un control centralizado, pero la única idea común que tenían los revolucionarios era precisamente la destrucción del despotismo centralizado. Se hizo inevitable un poderoso impulso hacia la izquierda. Se comenzó a predicar una cruzada en favor de la liberación de todos los pueblos oprimidos en Europa. La segunda oleada es de anticlerarismo en favor de la dictadura del Comité de Salud Pública bajo Robespierre. El predominio de la capital en el movimiento revolucionario inclinó a este aún más hacia la izquierda, dándole un tono mucho más moderno que los hechos que requerían. El extremo jacobismo, porque Robespierre perteneció a los jacobinos, el extremo jacobismo de Robespierre
es el primero de los movimientos revolucionarios parisienses. Robespierre encarnaba los derechos del hombre a pesar de que bajo su régimen el autor languidecía en la prisión. Utilizó el terror para suprimir la contrarrevolución e introdujo una constitución modelo de democracia incorrupta que solo existió en el papel en el que estaba impresa. En el lado económico, esta constitución estaba ideada para recoger los intereses de una sociedad libre, propietarios tal y como lo había postulado Rousseau. La Comuna de París que se originó entonces deseaba no seguridad e igualdad en la propiedad, sino pan y buenos jornales, y esas peticiones estaban respaldadas también por los obreros de otras ciudades industriales. De ahí que los jacobinos no tuvieran base sólida de apoyo, viéndose obligados a descansar sobre la tiranía. Robespierre se vio obligado, para poder introducir su constitución inaplicable, a minar el capitalismo, y para tener con qué alimentar a las masas, tuvo que recurrir a la inflación de la moneda mientras combatía las exigencias de la comuna defendiendo los intereses de la burguesía. La tercera oleada culmina en el Imperio Napoleónico. Las ganancias obtenidas durante la revolución se consolidaron, la autoridad estaba temperada por el disfrute de la libertad civil. La primera tarea de los estadistas consistió en restaurar los poderes ejecutivos y el gobierno central contra los que se habían desencadenado en el celo revolucionario. Esta labor fue realizada por Napoleón con rara habilidad. La democracia se encontraba absolutamente desacreditada y nadie lamentó su desaparición. La segunda tarea fue el establecimiento de un sistema de derecho apropiado al nuevo orden. Así se expidieron los llamados códigos napoleónicos. Para Francia y para el continente fue la primera elaboración detallada y positiva de aquellos derechos naturales con los cuales Paine había soñado. Al decir de Crossman, aun cuando la revolución creó el patriotismo y el ideal de la libertad de la Francia moderna, fue un autócrata quien construyó la estructura administrativa y legal en la que hombres y mujeres podían disfrutar de aquellos sentimientos. Yo podía seguir extendiéndome sobre la Revolución Francesa, pero esto es más o menos lo más importante de la Revolución Francesa. Bueno. ¿Todavía no han tomado una decisión o sí? Doctor, pues ya votó la mayoría y Sí. está el 81% votó por, o sea, hasta el momento llevamos 42 respuestas de las 68 personas que somos en el curso. Sí. Y el 81% escogió la acción de inconstitucionalidad e inexequibilidad. Bueno, una buena elección. Es decir, el proceso contencioso constitucional. Me parece bien. Entonces, hagamos un recuento sobre el proceso contencioso constitucional. Ustedes van tomando nota. Porque entonces ustedes se organizan en grupos y me van exponiendo el tema, el proceso contencioso constitucional. Bueno, este capítulo o este tema tiene por objeto examinar el régimen procedimental de los juicios ante la Corte Constitucional y en particular el de la denominada acción de inexequibilidad o de inconstitucionalidad. El régimen procedimental de los juicios y actuaciones que se surgen ante la Corte Constitucional se tramitan mediante demanda presentada por el defensor del pueblo o por cualquier persona, sea natural o jurídica. La demanda debe constar por escrito y debe contener el señalamiento de las normas acusadas debidamente transcritas y la indicación de las normas constitucionales que se consideren infringidas y la razón de su infracción. Igualmente se deberá fundamentar la competencia que tiene la Corte Constitucional
para conocer de la demanda. Cuando fuera el caso, el demandante debe señalar el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto acusado y la forma en que se produjo su quebrantamiento. Esto según el decreto 2067 del 91, artículo 2. Trámite de la demanda. Como dijimos, pues esta demanda se presenta ante la Corte. El magistrado sustanciador, o sea, a quien se le... A ver, se presenta la demanda, se hace el reparto y le toca a un magistrado. Ese magistrado se va a llamar sustanciador. Entonces, en el trámite de la demanda, el magistrado sustanciador debe admitir dentro de los 10 días siguientes a su reparto la demanda que reúna los requisitos legales y debe ordenar la fijación en la lista de las normas acusadas y, si fuera el caso, la práctica de pruebas que sean conducentes. Entonces abre a pruebas. Se efectúa en esta oportunidad la comunicación ya sea al presidente de la República o al presidente del Congreso. La fijación en lista se hace por el término de 10 días para que cualquier ciudadano pueda impugnar o defender la norma acusada. Porque saben que estamos demandando una norma por inconstitucional. Si la demanda no reúne los requisitos formales, al demandante, al actor, se le otorgarán 3 días para corregirla. La inadmisión no solamente se hace por deficiencias formales. Si el magistrado sustanciador considera que deben demandarse otras normas, así lo señala con el objeto de que el fallo no sea inocuo y evitar la figura de la proposición jurídica incompleta. La demanda se rechaza cuando no sea corregida en el término señalado o cuando recaiga sobre las normas amparadas por una sentencia ejecutoriada o respecto de las cuales sea manifiestamente incompetente la Corte. Decreto 2067 de 1991. Término probatorio. Hay lugar a término probatorio siempre que para decidir sea necesario conocer el trámite que antecede al acto sub judice o de hechos relevantes para adoptar la decisión, caso en el cual el magistrado sustanciador podrá decretar en el auto admisorio de la demanda las pruebas que estime conducentes, las cuales se deben practicar en el término de 10 días. Es decir, abre un periodo de pruebas de 10 días. La práctica de estas pruebas puede ser delegada en un magistrado auxiliar. Decreto 2067 de 1991. Concepto del Procurador General de la Nación. Admitida la demanda o vencido el término probatorio que se señala en el auto, se ordenará correr traslado por 30 días al Procurador General de la Nación para que emita concepto. Según el artículo 278 de la Carta, es función del Procurador General de la Nación rendir concepto en los procesos de control constitucional. De eso trata también el decreto 2067 de 1991. Me gustaría consultar la Constitución, concretamente el 278. ¿Qué me dice el 278? $278. Pero se habla de las funciones del procurador. Sí, porque es que como se necesita
se necesita el concepto del procurador. Es decir, se le ordena correr traslado por 30 días al procurador para que emita concepto. Entonces, el 278 dice, el Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones. Primero, segundo, Quinto. La quinta. cuarto, quinto. Rendir concepto en los procesos de control constitucional, de control de constitucionalidad. Entonces, de acuerdo con el 278, admitida la demanda o vencido el término probatorio, se ordena correr traslado por 30 días al procurador para que emita un concepto. Es función del Procurador General de la Nación rendir concepto en los procesos de control constitucional. No solamente porque lo indica la Constitución, sino porque también lo indica el decreto 2067 de 1991. Vencido el término del concepto del procurador, el magistrado sustanciador tiene 30 días para registrar proyecto de fallo y vencido este término, comienza a correr el de 60 días que tiene la Corte para adoptar la decisión. Decreto 2067 del 91. Cualquier magistrado puede proponer hasta 10 días antes del vencimiento del término para decidir que se convoque a una audiencia con el objeto de escuchar a quien dictó o participó en la elaboración de la norma y al actor para escuchar los argumentos o para aclarar hechos relevantes. La concesión de la audiencia es potestativa de la Corte, según Decreto 2067 del 91. Sentencia. La sentencia debe contener o debe constar de una parte emotiva y de una parte resolutiva, y se pronuncia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. Esas son las palabras sacramentales. Decreto 2067 del 91. La parte resolutiva de la sentencia debe ser aprobada por la mayoría de los miembros de la Corte y los considerandos pueden ser aprobados por la mayoría de los asistentes. Efectos de las sentencias de inexequibilidad. La tesis tradicional dice que son fundamentalmente los siguientes efectos. Primero, hacen tránsito a cosa juzgada. B, ninguna autoridad puede reproducir el contenido material del acto declarado inexequible por razones de fondo, de conformidad con el 243 de la Constitución Nacional. En relación con los efectos en el tiempo, un famoso tratadista y exmagistrado, Eustorgio Sarria, resume en su libro lo siguiente: declaración de inexequibilidad y abrogación de la norma. Su equiparación no es aceptable, entre otras, por las siguientes razones. La Constitución solo adscribe a la Corte Suprema de Justicia la función de la guarda de su integridad, función jurisdiccional y en ningún caso la facultad normativa. Esta corresponde al Congreso como órgano principal de la rama legislativa del poder. La sentencia de inexequibilidad se limita a la declaración pertinente sin que le sea dado a la Corte proveer o sustituir el precepto que deja de regir. La pretendida equiparación conduciría al absurdo jurídico del vacío normativo, puesto que si la Corte no puede dictar la disposición que sustituya a la que declara inexequible y las leyes abrogadas no reviven sino en virtud de la reproducción de su texto en una nueva ley, fatalmente desaparece toda regulación sobre la materia. Sentencia de inexequibilidad y declaración de nulidad. Conforme a esta teoría, la sentencia de inexequibilidad como la declaración de nulidad eliminan del ámbito jurídico el acto respectivo con efecto absoluto hacia el futuro, o sea, que aquel se reputa inexistente a partir del fallo. Y respecto al pasado, acaece igual evento. No es difícil imaginar la serie de conflictos que la praxis de esta concepción suscita. Además, su consecuencia inmediata
no sería otra que la inestabilidad jurídica adversa al ordenamiento institucional y al regular ejercicio de las actividades públicas y privadas. Efectos específicos de la sentencia de inexequibilidad. Esta teoría, al parecer la más viable, descansa y se desarrolla sobre la base de una presunción general de conformidad en la ley con la Constitución y por ende de su imperio, o sea, que en abstracto se le considera acorde con ella y por lo mismo ejecutable hasta el momento de la decisión jurisdiccional. El Consejo de Estado, por su parte, ha sentado las siguientes reglas sobre los efectos jurídicos del fallo de inexequibilidad. Primera, son erga omnes, es decir, se refieren a todas las personas y situaciones, a la inversa de lo que sucede con los fallos emanados de la aplicación del artículo 215 de la Constitución, que únicamente comprende a las partes en determinado negocio. Claro que esto se refiere más que todo a la Constitución del año 86, al 215 de la Constitución del 86. Segunda, son absolutos respecto a todas las disposiciones constitucionales. En consecuencia, no se puede acusar una ley varias veces ante la Corte cuando no ha habido decisión de fondo. Tercera, la declaración de inexequibilidad impide seguir ejecutando la norma respectiva. En relación con sus efectos pretéritos debe estarse a lo ya dicho, a lo ya resuelto. Cuarta, la Corte en ejercicio de la jurisdicción constitucional debe propender por la realización del Estado de Derecho moderno, o sea, el que garantice mediante su organización jurídica la libertad humana cimentada en la seguridad económica, social y cultural. Tesis actual de la Corte Constitucional. Los efectos de un fallo en general y en particular de los de la Corte Constitucional en asuntos de constitucionalidad se producen solo cuando se ha terminado el proceso, es decir, cuando se han cumplido todos los actos procesales. En otras palabras, cuando la providencia esté ejecutoriada. El inciso primero del decreto 2067 se limita a copiar parcialmente el inciso primero del artículo 243 de la Carta para concluir refiriéndose a las sentencias que profiera la Corte Constitucional que son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares. Declaración que en rigor no quita ni pone rey por ser redundante, pues el hacer tránsito a cosa juzgada o tener el valor de cosa juzgada constitucional no es en rigor un efecto de la sentencia, es más bien una cualidad propia de ella. Piénsese que aún en los casos en que la Corte declara exequible una norma acusada por vicios de forma en su creación, la sentencia hace tránsito a cosa juzgada, pues en lo sucesivo le será imposible pedir la declaración de inexequibilidad por tales vicios. Y la sentencia en firme, sobra decirlo, es de obligatorio cumplimiento. Además, las que recaigan en las acciones públicas de inconstitucionalidad tienen efecto erga omnes por la naturaleza misma de la acción y por su finalidad. El inciso primero del artículo 21 no presenta disparidad o contrariedad en relación con norma alguna de la Constitución. No ocurre igual con el segundo, que es la norma acusada. ¿Cuál es la autoridad llamada a señalar los efectos de los fallos de la Corte? ¿Cuál es la autoridad llamada a señalar los efectos de los fallos de la Corte? Para responder esta pregunta hay que partir de algunos supuestos entre ellos estos. El primero, que los efectos de un fallo en general y en particular de los de la Corte Constitucional en asuntos de constitucionalidad se producen solo cuando se ha terminado el proceso, es decir, cuando se han cumplido todos los actos procesales. En otras palabras, cuando la providencia está ejecutoriada. El segundo, que la propia Constitución no se refirió a los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad
limitándose a declarar en inciso primero el citado artículo 243, como se indicó, que los fallos de la Corte dictan en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada. Pero bien habría podido la Asamblea Constituyente dictar otras normas sobre la materia, y no lo hizo porque en rigor no eran necesarias. Pero fuera del poder constituyente, ¿a quién corresponde declarar los efectos de los fallos de la Corte Constitucional? Efectos que no hacen parte del proceso, sino que se generan por la terminación de este. Otra vez hagamos la pregunta. Pero por fuera del poder constituyente, ¿a quién corresponde declarar los efectos de los fallos de la Corte Constitucional? Efectos que no hacen parte del proceso, sino que se generan por la terminación de este. Únicamente a la propia Corte Constitucional, ciñéndose, como es lógico, al texto y al espíritu de la Constitución. Sujeción que implica tener en cuenta los fines del derecho objetivo y el de la Constitución, que es parte de él, que son la justicia y la seguridad jurídica. En conclusión, solo la Corte Constitucional, de conformidad con la Constitución, puede en la propia sentencia señalar los efectos de esta. Este principio válido en general es rigurosamente exacto en tratándose de las sentencias dictadas en asuntos de constitucionalidad. En consecuencia, y ocurrió en una falta ante la falta de presidente, al dictar la norma demandada, ejerció funciones atributivas por la Constitución a la Corte Constitucional. Y entonces se violó el artículo 121, según el cual ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. Y violó además el inciso tercero del artículo 113, que consagra el principio de que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas. Sería inaceptable privar a la Corte Constitucional de la facultad de señalar en sus fallos el efecto de estos, ciñéndose, hay que insistir estrictamente en la Constitución. Es inconstitucional hacerlo por mandato de un decreto, norma de inferior jerarquía, pues la facultad de señalar los defectos de sus propios fallos de conformidad con la Constitución nace para la Corte Constitucional de la misión que le confía el inciso primero del artículo 241 de guardar la integridad y supremacía de la Constitución, porque para cumplirla el plazo previo e indispensable es la interpretación que se hace en la sentencia, que debe señalar sus propios efectos. En síntesis, entre la Constitución y la Corte Constitucional, cuando ésta interpreta aquella, no puede interponerse ni una hoja de papel. Entre la Constitución y la Corte Constitucional no puede interponerse ninguna hoja de papel. La Constitución por encima de todo. No hay que olvidar que según el artículo 5 de la Constitución, el Estado reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona, reconocimiento obligatorio para la Corte Constitucional como para todas las autoridades, pero con mayor fuerza. Por ello, recortar mediante una norma de inferior jerarquía la facultad que la Corte tiene de fijar el contenido de sus sentencias podría impedirle defender los derechos de los súbditos frente a las autoridades. No existe el riesgo de que la Corte desborde sus facultades, pues la tarea de guardar la integridad y supremacía de la Constitución solo puede cumplirla en los estrictos y precisos términos, según el artículo 241. Cosa juzgada en materia constitucional.
La Corte Suprema de Justicia se ha ocupado del alcance de la cosa juzgada en materia constitucional en la forma que se referirá a continuación y que esta corporación comparte. Tanto en la Constitución de 1886, en su artículo 214, como en el actual 243, se establece que los fallos de la Corte hacen tránsito a cosa juzgada. Estos preceptos, sin embargo, han de entenderse y analizarse a la luz del respectivo fallo. Frente a un juicio de constitucionalidad, respecto de una determinada norma, es necesario diferenciar tres situaciones. La primera ocurre cuando el estudio sobre la exequibilidad de una norma se hace exclusivamente desde el punto de vista formal, trámite legislativo, exceso en las facultades extraordinarias, adopción, promulgación, etc. En estos casos, el fallo tendrá el carácter de cosa juzgada relativa, por cuanto serán admitidas futuras demandas de inconstitucionalidad que versen sobre la norma ya declarada exequible, pero cuyos cargos estén orientados a demostrar la inconstitucionalidad por cuestiones de fondo. Sobre estos precisos aspectos, la Corte no se ha pronunciado y por lo tanto debe abordar su estudio en desarrollo de su función de guardiana de la Constitución. De acuerdo con esto, la cosa juzgada relativa impide la admisión de demandas cuyos cargos tengan como fundamento irregularidades de forma de la norma. Por lo general, los fallos sobre cosa juzgada relativa expresamente limitan su alcance, pues restringen la decisión al preciso ámbito de lo formal. Sobre el tema se pronunció la Corte Suprema de la siguiente manera. Igualmente, comillas, voy a leer lo que dijo la Corte. Igualmente, esta corporación ha sostenido que pueden existir fallos definitivos, mas no absolutos, como sucede cuando la Corte declara exequibles las normas acusadas, limitando su pronunciamiento a lo que atañe a vicios de formación o facultades extraordinarias, eventos en los cuales se admiten demandas contra las mismas normas, pero por aspectos materialmente diferentes de los enunciados. Hasta aquí la Corte. La segunda situación se presenta cuando se ha declarado exequible o inexequible una norma con fundamento en determinados cargos y es acusada posteriormente con base en cargos distintos o por infracción de normas diferentes del mismo texto constitucional. En estos casos, el efecto de la cosa juzgada absoluta se extiende a las consideraciones específicas de cada fallo. Son estas, pues, los elementos fundamentales para determinar en qué caso el alcance del estudio realizado por el fallador frente a los artículos constitucionales que estime pertinentes para la dilucidación del acuerdo o contradicción de la norma estudiada con los preceptos de la Corte. Contrario censo, la cosa juzgada no cobija aquellos aspectos eventualmente relevantes en el juicio de constitucionalidad que no fueron objeto de estudio ni mencionados en ninguna parte por el fallador. En principio, entonces, en este evento operará con todo el rigor de la cosa juzgada absoluta, salvo que la sentencia hubiera sido explícita en manifestar que el juicio de constitucionalidad se realiza exclusivamente respecto de ciertos y determinados preceptos, o cuando el juez advierta que existen elementos relevantes que no fueron considerados en el primer fallo y que pueden llevar a la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma demandada. La tercera situación se presenta en el evento del tránsito constitucional, estudiada una norma bajo la vigencia de un ordenamiento constitucional y declarada exequible. Nada impide que con la entrada en vigencia de una nueva carta dicha norma resulte inconstitucional, lo cual hace procedente un nuevo juicio sin que pueda hablarse de cosa juzgada. Ahora bien, los pronunciamientos relativos a vicios formales de la norma acusada quedan cobijados por los efectos de la cosa juzgada,
pues estos debieron ajustarse a la normatividad constitucional existente al momento de su promulgación, sin que sea viable un juicio de constitucionalidad respecto de formalidades o trámites que no existían al momento de la promulgación de la norma. Finalmente, la Constitución no es demandable. Por prescripción del artículo 59 transitorio de la Carta, esta no es demandable y en esa dirección la Corte Constitucional ha dicho que para proteger el cumplimiento del objetivo realizado por el constituyente comisionado, convivencia pacífica, se introdujeron en la Carta dos mecanismos, uno permanente y otro transitorio. El primero condiciona al constituyente habilitado al Congreso para la expedición de actos legislativos, si estos afectan las materias citadas en el artículo 378, que se consideran el alma de la Constitución de 1991. Existen pues normas en la Constitución que tienen más importancia que otras por su contenido humanista y participativo, al punto de que su reforma, aun con el cumplimiento de los procedimientos y formas establecidos, debe contar con el aval del constituyente primario. El segundo mecanismo prohíbe en el artículo 59 transitorio de la Carta atacar en demanda de constitucionalidad la Constitución Nacional. Es decir, no podemos atacar la Constitución. En una demanda de constitucionalidad no podemos demandar la Constitución, atacar la Constitución. Uno ataca pues determinados artículos. En consecuencia, la intangibilidad de la Constitución política no es un golpe de Estado, no es una brecha en el Estado de Derecho, ya que si el constituyente primario es capaz de dar una nueva Constitución aún en contra de la anterior, como en efecto ocurrió con la del 86, a fortiori puede en todo momento establecer cláusulas que garanticen la estabilidad del nuevo ordenamiento, máxime cuando éste es democrático y humanista. En el derecho comparado contemporáneo, la finalidad de una constitución tiene también carácter intangible. Es el caso de Alemania, donde el numeral tercero del artículo 79 dice, comillas, es inadmisible toda modificación de la presente ley fundamental que afecte los derechos fundamentales. Cierra comillas. En la Constitución Nacional Española, el artículo 168 establece asimismo un procedimiento calificado para reformar los temas que tratan el fundamento del Estado. Y en la disposición final transitoria numeral 12 de la Constitución italiana se hace lo propio. En conclusión, esta explicación finalista de las reformas introducidas con ocasión de la expedición de la nueva Constitución se basa en última instancia en el hombre y en la historia misma. La historia no solamente debe hacernos razonables, sino sensatos. La historia no solamente debe hacernos razonables, rara vez, sino sensatos para siempre. Recordemos ahora en esta oportunidad cómo dos importantes reformas a la Constitución de 1886 fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, como tuvimos oportunidad de analizarlos cuando se vinieron las nuevas constituciones. Entonces, estos antecedentes jugaron un papel muy importante para que la Asamblea Constituyente cerrara la posibilidad de que la Constitución, por ellos expedida, fuera a sufrir igual tropiezo. Entonces, todo esto hizo que el constituyente del año 91 brindara a la Constitución para que no fuera atacada. Sin embargo, pues hay formas de reformar la Constitución, que ustedes saben que se hace por el Congreso o por el constituyente primario recogiendo firmas. Bueno,
Entonces, hasta aquí unas ideas generales de lo que se llama, pues, el derecho constitucional, procesal constitucional. Entonces, no sé si dejamos así y entonces queda definitivamente como tema para el examen del lunes, el trabajo que ustedes van a hacer. Entonces, los oigo. Los escucho. Si queda como tema de examen el llamado proceso contencioso constitucional. Sí, Bueno, doctor, ese fue el que escogieron de la mayoría. bueno, entonces, el proceso contencioso constitucional, ese es el tema. Y entonces, ¿lo van a desarrollar también por grupos? Como la vez pasada. Pregunto, ¿lo van a desarrollar por grupos como la vez pasada? Sí, claro, Diga, profe, igual, Pues igual eso que la era lo vez que el pasada. doctor había dicho, ¿no? Y serán los mismos grupos, ¿no? Sí, señor. Sí, doctor. Por supuesto, doctor. Los mismos grupos. Bueno, entonces, pues ya está definido el temario del examen. Que Profe, ustedes, tengo una pregunta. señora, Como siempre nos sacan 3 notas, su merced va a sacar la segunda nota, la tercera nota, ¿cuál sería? no, 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 no. No, eso es potestativo del profesor. Estoy hablando con Viridiana, en el contenido programático estoy está. hablando con el profesor Zulay. Perdón. Disculpe, profe. Es potestativo del profesor hacer 2 o 3 o 20 exámenes. Yo siempre, toda mi vida en la universidad, ya llevo 10 años en ella, yo no he hecho sino 2 exámenes nada más. 2. Es que me parece que más de 2 es excesivo. Entonces, ya ustedes tienen una muy buena nota en el primero y hagan como en bolos. La moñona del primero tienen que cobrarla bien con el tiro del segundo. Entonces, prepárense por grupos y a desarrollar ese tema que ustedes mismos escogieron. Entonces, para hacerlo con tranquilidad, yo creo que debemos empezar el lunes. El lunes empezamos y entonces así nos vamos yendo con tranquilidad para no poner a las personas contra el reloj. Porque nos quedan 15, 16, 17 y 18. El 19 ya, mejor dicho, ya el 18 y 19 ya todos tienen que tener nota. Entonces, ¿estamos? Ok, profe, gracias. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Pues claro, profe, Sí, es que profe. finalmente Totalmente estaba de en acuerdo, el profe. contenido programático, usted ya lo había anunciado. Sí. Entonces ya, afortunadamente tienen un buen colchón, una buena nota, y entonces no necesitan angustiarse mucho. Entonces simplemente es presentar un segundo examen bueno. Pero eso sí, que me vayan exponiendo todos, porque es que a veces hay algunos que hay que se agachan y no hablan, y entonces se benefician de lo que exponen los demás y de la nota que los demás obtienen para el grupo. Entonces así quedamos. Entonces, si Dios no lo quiere más, el lunes volveremos a vernos. Doctor, una consulta. O sea que el lunes a las 6 solamente se conectaría el primer grupo.
Sí, y así, sucesivamente. Listo. Vale, Primer- doctor. primer Una grupo, pregunta más. ¿El orden de los grupos va a ser exactamente igual al parcial anterior o va a haber alguna variación? no, pues yo diría que puede ser el mismo orden. Ahora, eso sí es potestativo de ustedes. ¿No? Oiga, déjenos presentar de primero porque tal o cual. Entonces, ok, entonces ustedes de primero, ustedes de tercero, nosotros de segundo. Entonces ustedes me dicen en qué orden, pero eso sí, los grupos no me los cambian. Vale, doctor. Entonces yo llego el lunes, abro el computador y digo, no, ¿cuál es el primer grupo? ¿Quiénes lo conforman? Sutanos, Zulay, Ferney, Mariluz, César, Brian, Andrea. Entonces ellos se van a quedar ahí y los demás desaparecen. ¿Ok? Y entonces, ese día ya cada quien sabe, pues, pasa a ver cuál es su nota. Ahí saben cuántos sacaron en el segundo. Y como ya tienen la primera nota, entonces se suman las dos y se divide y esa es la nota definitiva. Profesor, y para confirmar, ¿el tiempo o la duración de la evaluación es de media hora o es de una hora? Pues yo diría que máximo media hora para que alcancemos todos los miembros del curso a participar. Que no sea que Yailin Lizarazo, por ejemplo, no me hable nada. Entonces yo a Yailin Lizarazo, como no me habló nada, pues no le puedo poner nota. Entonces se quedaría con la primera nota que sacó. Que igual que César Lozano no habló nada, no dijo ni púdrete, porque yo me voy a fijar. Entonces César Lozano quedaría con una pésima nota para el segundo examen. ¿Ok? Bueno, señores. Entonces, dejemos por ahí. Ya terminada esta clase, ya. Y ya sabemos que estamos en examen final. Bueno. Feliz noche entonces. Que descansen. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas Doctor, muy noches. amable, gracias. Bueno, Bendiciones para todos. bueno, pues Feliz gracias. fin de semana. Igualmente. Gracias, doctor. Hasta mañana, profe. Gracias, hasta mañana. Feliz Reina. noche, profesor, y para todos igual. Gracias. Que sueñen con los angelitos. Bueno, Bendiciones. Así sea. gracias.